Poquito de farmacología del sistema gastrointestinal, enfocado principalmente en lo que tiene que ver con regulación de la producción de ácido. No es un tema que no hayamos tocado antes, porque el semestre pasado algo hablamos de esto cuando pasamos los AINE y los efectos adversos y todo eso, así que no les va a sonar tan raro. Primero, la dispepsia o las patologías relacionadas con dispepsia, ¿cierto? Que esta sensación como de acidez o de dolor en lo que comúnmente se denomina como la boca del estómago, ¿cierto? Son un grupo de patologías que puede ser desde simplemente una sensación de acidez leve, aguda y limitada en el tiempo, a una enfermedad grave que podría ser, por ejemplo, una ulceración o incluso hasta un cáncer gástrico. Bueno, esta patología encontramos, por ejemplo, esta sensación de acidez, la úlcera, reflujo gastroesofágico y sangrado. La mayoría está asociada con la producción de ácido gástrico como uno de los componentes principales de su etiopatogenia. Por lo tanto, la gran mayoría de fármacos que se utilizan justamente para esto son fármacos orientados a regular la producción de ácido, ¿sí? De alguna manera. Son patologías que en algunos casos pueden llegar a ser mortales. El sangrado gastrointestinal en Estados Unidos puede alcanzar un 10% de mortalidad. En Chile, 40% de la población sufrimos de reflujo gastroesofágico, en algunos casos reflujo crónico, por lo tanto eso significa que los pacientes siempre tenemos que estar ahí regulando qué es lo que comemos y cuánto es lo que comemos y frecuencia, etc. En adultos mayores esto puede llegar incluso a un 60-80%, de hecho yo diría que la mayoría de los adultos mayores, sobre todo los que están con polifarmacia, tienen entre su arsenal farmacológico un inhibidor de la bomba de protones como omeprazol como terapia de base. Y la úlcera puede alcanzar en Chile hasta un 5,6% de la población, esto en Santiago sería como un 7% de la población. Conversamos un poquito del estómago. Lo que tenemos acá entonces son los distintos sitios anatómicos. Arriba tenemos el cardio, donde está el esfínter, ¿cierto? Donde tenemos principalmente las células secretoras de mucus. Acá en el cuerpo tenemos las células parietales que están encargadas de secretar el ácido. Y también ya en la parte final, en el antro, tenemos las células de tipo G, que son las encargadas de secretar la gastrina, que por distintas vías favorecen la acción de las células parietales y por lo tanto favorecen también la secreción de ácido estomacal. Lo que nosotros vemos acá es una célula parietal. Esta es la forma que tienen estas células. Se caracterizan por tener estas estructuras hacia el lumen, que estas invaginaciones se conocen como los sitios de la membrana apical, y en algunos casos se internalizan, que es lo que se conoce como el canalículo. Este canalículo es donde se encuentran las bombas de protones, que son las encargadas de secretar los protones para la producción de ácido. Entonces, la célula parietal podemos ver que puede ser estimulada por distintos receptores hacia el lado vasolateral, ya sea por las células enterocromafines que tenemos aquí pegaditas a las células parietales, también por vías nerviosas del sistema nervioso simpático y parasimpático, y también por la presencia de moléculas que vienen por la circulación. Finalmente pueden activar una serie de receptores para modular la actividad de estas células parietales, que tienen como principal función, ¿cierto?, la producción de ácido. Entonces lo que se muestra en este esquema es, por ejemplo, que tenemos receptores de histamina. La histamina interacciona sobre estos receptores de tipo H2, favoreciendo la actividad de la adenilatoxiclasa, son receptores acoplados a proteína G. S aumenta el AMP cíclico activa a una proteína quinasa, y la proteína quinasa lo que hace es favorecer, por ejemplo, la translocación o el tráfico de las bombas de protones que están contenidas en alguna vesícula, para que salgan ahí a la estructura de la célula y puedan entonces activarse y empezar a secretar ácido. Por lo tanto, lo que hace la histamina por esta vía es aumentar la secreción de ácido. Después tenemos receptores muscarínicos, que obviamente pueden ser estimulados por fibras del sistema parasimpático, por la secreción de acetilcolina, y estos receptores muscarínicos están acoplados a una proteína G de tipo Q, proteína GQ, que va a activar la síntesis de diacilglicerol e IP3, que son estos segundos mensajeros, activando proteína quinasa y lo que les acabo de mencionar, y también estimulando la salida de calcio del retículo, que también va a favorecer la actividad de la bomba de protones.
Y por otro lado tenemos la gastrina, que también puede interaccionar por una vía bastante similar, favoreciendo entonces la producción de ácido. Farmacológicamente, entonces, lo que nosotros podemos hacer es modular la actividad de esta célula, ya sea, por ejemplo, antagonizando ¿qué tipo de receptores? Histamínicos, H2. Receptores de histamina. De hecho, hay fármacos que se utilizan para el reflujo que son antagonistas de receptores de histamina. También podríamos antagonizar receptores muscarínicos, ¿no? Sí. ¿Ya? Antiguamente habían, hoy no tanto, de hecho hoy no hay, porque tienen muchos efectos adversos sistémicos. Ya, si bien son súper buenos para disminuir la producción de ácido, los efectos adversos sistémicos hacen que los antagonistas H2 hayan desplazado su uso en clínica. También podríamos utilizar antagonistas de los receptores de gastrina. Ya han habido varios intentos farmacológicos para el desarrollo de fármacos que se vayan por esta vía, pero la verdad es que no son tan efectivos y tienen muchos efectos adversos. Por lo tanto, en esta parte, lo que se utiliza actualmente son antagonistas de receptores de histamina. Ya en esta parte de acá, lo que tenemos son fármacos que inhiben directamente la bomba de protones, como los prazoles. Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc., que tienen una acción directa sobre esta bomba de protones inhibiendo su actividad. Los fármacos que se utilizan para reducir la acidez gástrica se clasifican en antiácidos, antagonistas H2, inhibidores de la bomba de protones y protectores de la mucosa. ¿Cuál se utiliza? Va a depender de la gravedad y de la cronicidad. Si es una acidez muy aguda, producto de consumo de alimentos, por ejemplo, un asado en el 18, antiácido. También puede ser por una salida a carretear la noche anterior, antiácido. Ahora, si los síntomas son un poco más frecuentes, y ya podríamos hablar de un efecto o un reflujo o acidez de tipo más crónica, pasamos a utilizar estos fármacos. Los protectores de la mucosa también son buenos para utilizarlos por vía o por uso agudo, como por ejemplo estos sachets que tienen Gaviscon, que son como unas cuestiones espesas que tienen un sabor horrible. Esas cosas contienen unos fármacos que se unen a la mucosa dañada y por lo tanto protegen del efecto del ácido a la mucosa dañada. Vamos a entrar un poquito más en detalle con eso. Ya, esto es lo mismo que les mostré recién, pero dibujado de otra manera. Tenemos las células parietales, aquí están los receptores en la parte vasolateral, aquí no se muestran los canalículos, pero están ahí, ahí está la bomba de protones. Ya, entonces, ¿por qué les muestro este esquema? Porque aquí está otra parte que es importante, que tiene que ver con la síntesis del mucus y el bicarbonato, que no se mostraba en el esquema anterior. Entonces podemos ver, por ejemplo, que existen prostaglandinas derivadas, ¿cierto?, de la vía del ácido araquidónico, que a nivel gástrico son capaces de estimular la secreción, por un lado, de mucus y de bicarbonato, y por otro lado pueden inhibir la vía dependiente de AMP cíclico, que estimula la actividad de las bombas de protones. Por lo tanto, es muy importante para la protección gástrica que este sistema endógeno de producción de prostaglandina esté funcionando, y es por eso que los AINES provocan efectos adversos a nivel gastrointestinal, porque perdemos este mecanismo de control y no podemos tener esta vía que inhibe la bomba de protones y no podemos tener esta vía que aumenta el muco y el bicarbonato. Ya, entonces, resumiendo, podríamos utilizar antagonistas muscarínicos ahí, por efectos adversos no se utilizan en clínica. Podríamos utilizar antagonistas de histamina K, que se utilizan bastante. Los AINES, al inhibir esta síntesis, pueden tener efectos importantes y por lo tanto sobre la protección gástrica, por lo tanto hay que tenerlo en consideración. Tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que actúan directamente acá. Tenemos los antiácidos, que van a interaccionar con el ácido del estómago, neutralizándolo, una reacción química muy básica. Y también tenemos fármacos que se unen al tejido dañado, a la mucosa expuesta, producto del daño que genera el ácido, protegiéndola del efecto también de esta acidez exacerbada. Partamos con los antiácidos. El más utilizado, más conocido, es el bicarbonato de sodio. Entonces aquí nosotros tenemos la célula que produce bicarbonato, que tiene como función que en la vecindad de estas células mantiene un pH cercano a 7, para que obviamente el ácido estomacal, que el ácido clorhídrico, un ácido muy fuerte, ¿cierto?, con un pK cercano a 1, entonces obviamente el pH puede dañar la mucosa. Aquí tenemos entonces el bicarbonato como una barrera química.
Si nosotros nos administramos bicarbonato de sodio, este se disocia en bicarbonato y sodio, y el bicarbonato va a neutralizar el ácido para generar ácido carbónico, y fíjense acá, CO2. El CO2, ¿cómo escapa de acá? ¿Disuelto o como gas? Como gas. Y entonces el efecto adverso de tomar bicarbonato, expulsión de gas. ¿Ya? Parte del bicarbonato se puede absorber, el consumo excesivo de bicarbonato puede generar algunos efectos metabólicos, no vamos a entrar tanto en detalle, a mí lo que me interesa es que entiendan como el concepto de por qué el bicarbonato se utiliza. Luego tenemos lo que conocemos como las sales de fruta, los antiácidos que vienen en sobrecitos, que contienen hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio, que interaccionan directamente con el ácido clorhídrico, generando agua y una sal, ¿ya? Por lo tanto ahí neutralizamos el ácido. Siempre vienen en asociación hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. ¿Por qué? No creo que lo sepan. El aluminio genera diarrea y el magnesio genera estreñimiento. Entonces se utilizan los dos como para neutralizar los efectos de ambos. ¿Ya? De esa manera tenemos el efecto antiácido y los efectos de estreñimiento del magnesio y de diarrea que genera el aluminio. Ya, luego tenemos los antagonistas H2, que ya les mencioné que antagonizan este receptor para disminuir la síntesis de AMP cíclico finalmente, y por lo tanto disminución de la actividad de la bomba de protones. Entre ellos tenemos a la cimetidina y a la famotidina, ¿ya? Son los que más se ocupan. Hay otros derivados que han dejado de comercializarse por efectos adversos a nivel cardiovascular. Entonces hoy día normalmente en la farmacia uno encuentra cimetidina y famotidina. Tiene una muy buena absorción por vía oral, un efecto máximo a la 1 a 3 horas después de administrárselo. Pueden inhibir el citocromo P450, entonces sobre todo la cimetidina. Por lo tanto, esta puede interaccionar con varios fármacos, y eso hace que la famotidina en general sea más utilizada que la cimetidina, porque no tiene metabolismo extensivo a nivel hepático. Tiene pocos efectos adversos. Algunos pacientes sufren de dolor de cabeza. En particular, yo me pongo como ejemplo, yo que sufro de reflujo gastroesofágico, cuando tomo un antagonista H2, normalmente sufro de dolor de cabeza, sobre todo cuando son dosis más altas, pero en general, solo eso, ¿ya? Son súper bien tolerados. Después vamos a hablar un poquito de la parte clínica. Les voy a contar los mecanismos de acción y de ahí les voy a contar cuál ocupar en qué caso. Ya. Después tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que son fármacos que se sintetizaron hace harto tiempo, en la década del 70. Ejemplo del omeprazol a fines de la década del 70, en el año 1979, y el esomeprazol en el año 83. Estos fármacos son bien interesantes porque son profármacos, se administran de forma inactiva y tienen que activarse, y tienen la particularidad de que se activan justo en el sitio de acción. Entonces eso es bien particular en comparación con otros profármacos. Este fármaco se absorbe por vía oral, llega desde el intestino a la circulación, luego llega al tejido gastrointestinal por vaso lateral. Es decir, que si nosotros estamos en este esquema, ¿ya? Si estamos en este esquema, por la circulación llega el inhibidor de la bomba de protones y llega por esta vía, ¿ya? Por eso que cuando alguien en la farmacia les dice, no, el omeprazol lo que hace es recubre el estómago, no, el omeprazol no recubre el estómago, lo que hace este fármaco es absorberse, llegar a la circulación, llegar al tejido gástrico por esta vía a la célula parietal, y una vez acá es capaz de inhibir a la bomba de protones. Ya, entonces, ¿ya? Estos fármacos, como les comentaba, aquí está un esquema de cómo se activa la bomba de protones, ¿ya? Una vía dependiente de AMP cíclico y finalmente el ácido gástrico en el canalículo. Los inhibidores de la bomba de protones inhiben esta estructura. Aquí está el recorrido, que es bien interesante. Estos fármacos son lábiles o son susceptibles a la inactivación por el ácido, por lo tanto se administran en formulaciones que las protegen del ácido estomacal, ya son recubiertos. ¿Alguien ha abierto alguna vez una cápsula de omeprazol? Sí. ¿Qué hay adentro? Unas pelotitas. Unas pelotitas. Esas pelotitas son un recubrimiento y adentro de ellas está el omeprazol, ¿ya? Y protegen entonces al principio activo del ácido estomacal,
se va degradando este recubrimiento por efecto del pH en el intestino. Están formuladas para que a nivel intestinal se degrade el recubrimiento, se absorbe el omeprazol o cualquier inhibidor de la bomba de protones que actúan por la misma vía, o sea, por el mismo mecanismo. Llega entonces a las células parietales por la circulación y una vez que ingresa al canalículo, se protona el inhibidor de la bomba de protones y ahí se activa y puede inhibir a la bomba de protones. O sea, en el mismo sitio de acción se protona por efecto de los protones que está expulsando la bomba de protones y entonces se activa y puede inhibir a la bomba de protones de manera covalente, que esa es la principal característica de estos fármacos, se unen de manera irreversible. ¿Ya? Listo. Aquí tenemos un poquito más en detalle el mecanismo. Entonces el omeprazol inactivo llega por la circulación, se encuentra en la célula parietal con un medio ácido en el canalículo, se protona y comienza a reordenarse esta molécula. Ahí tenemos el protón que está presente justamente en la salida de la célula parietal. Se empieza a reordenar esta molécula, los electrones pasan para acá, etcétera, para tratar de redistribuir esa carga. Y finalmente eso le permite interaccionar con la bomba de protones en una cisteína. Hay un puente disulfuro que se forma ahí de manera estable y covalente y se inactiva permanentemente esa bomba de protones. Por lo tanto, para recuperar la actividad de producción de ácido en esa célula, tiene que haber una síntesis de novo de la proteína para que se pueda incorporar de nuevo en la célula parietal. Y es por eso que un paciente que está en tratamiento, por ejemplo, no sé, por un mes con un inhibidor de la bomba de protones, se interrumpe el tratamiento, probablemente a los 2-3 días todavía sigue con una disminución de la producción de ácido, porque tiene que recuperarse nuevamente la síntesis de la proteína para tener proteínas activas. Ya, los distintos inhibidores de la bomba de protones se diferencian re poco entre sí. Hay ciertas diferencias desde el punto de vista de la disponibilidad por vía oral, por lo tanto hay algunos que se marketean como que tienen mayor área bajo la curva y el efecto es más potente, etc. Pero la verdad es que eso es hasta por ahí nomás, porque yo puedo regular con la dosis que todos tengan un efecto clínicamente similar, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá no hay mayor diferencia en el tiempo de vida media, tampoco en el tiempo donde se genera el efecto máximo. Y como les decía, las dosis son en general, nos permiten tener un efecto equivalente entre ellos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el mejor? El más barato. Muy buena respuesta, me gustó esa respuesta. La verdad es que desde el punto de vista de la eficacia son re similares. Hay algunos estudios clínicos en subgrupos de pacientes particulares en donde se ha visto que algunos tienen una potencia mayor que otras, pero en general desde el punto de vista clínico se pueden considerar equivalentes. Se utilizan en combinación con antibióticos, por ejemplo, no solamente para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, sino que también como parte de la triterapia de erradicación del Helicobacter pylori. Sabemos que esta terapia consta de la administración de amoxicilina, claritromicina y omeprazol. Hay algunos esquemas que en vez de claritromicina ponen tetraciklina, pero es lo mismo, el mismo principio. Y son bastante buenos en ese sentido. ¿Para qué tipo de patología o cómo se pueden utilizar? Bueno, en general cuando tenemos una úlcera con sangrado activo y se ve a través de la endoscopía visiblemente el sangrado, se utilizan inhibidores de la bomba de protones por vía endovenosa, ¿ya? Cuando tenemos entonces, por ejemplo, algún coágulo adherente, también se utilizan por vía endovenosa cuando hay ulceraciones localizadas y una pigmentación en la mucosa gástrica no tan importante o hemorrágica como lo que se ve en estos casos, se puede administrar por vía oral y lo mismo, ¿ya? Para el caso de ulceraciones con una base mucho menos severa. Entonces, cuando tenemos presencia de úlcera, si ustedes se fijan, el tratamiento consta de la utilización de inhibidores de la bomba de protones. También obviamente se pueden ocupar para prevenir las ulceraciones. Este gráfico lo que muestra es la producción de ácido en condición control, que sería la curva negra. Vemos que coincide la producción de ácido con el consumo de alimentos, lo cual obviamente tiene lógica. Aquí en la curva celeste vemos el efecto en el ácido inducido por alimentos de los antagonistas de histamina, o de los receptores de histamina de tipo 2, como la famotidina y la cimetidina. Fíjense que estos fármacos disminuyen la producción de ácido, obviamente, como se ve en el gráfico, pero si lo comparamos con un inhibidor de la bomba de protones, el inhibidor de la bomba de protones
lleva prácticamente a cero la producción de ácido. Por lo tanto, estos fármacos son mucho mejores. Y de hecho, para el reflujo nocturno se tiende a recomendar más un inhibidor de la bomba de protones que un antagonista H2, ¿ya? Por el efecto que tienen también en la acidez nocturna, que es mucho más potente en los inhibidores de la bomba. Son muy seguros, a corto plazo tienen efectos adversos comparables a los antagonistas H2 como dolor de cabeza, tienen ciertas interacciones a nivel del metabolismo por cicloprimo P450. El omeprazol, por ejemplo, inhibe al CYP2C19 y el CYP2C19 es una isoforma que metaboliza el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, por lo tanto pueden haber interacciones importantes con antiagregantes y eso obviamente en algunos pacientes puede ser de cuidado, ¿ya? Pero en general son bastante bien tolerados. Hay algunos reportes de efectos adversos en el metabolismo óseo, porque se ha visto que pueden disminuir la absorción de calcio. Hay algunos estudios que lo relacionan con cáncer gástrico, no sé si han escuchado eso, de que no, cuidado con el omeprazol que puede generar cáncer. La verdad es que no hay estudios concluyentes que determinen que sí estos fármacos pueden producir cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se utilizan estos fármacos por un periodo de tiempo prolongado, como mecanismo compensatorio, como la bomba de protones no está funcionando, como mecanismo compensatorio se empieza a secretar más gastrina para tratar de estimular la acción de las células parietales, ¿ya? En respuesta a esta inhibición que provocan los fármacos. Y se propone, en modelos animales se ha visto que esta gastrina podría provocar cierto grado de hiperplasia en las células del tejido estomacal y por lo tanto generar cáncer de estómago a largo plazo. Pero hay, como les decía, algunos estudios animales donde se ha demostrado, en seres humanos la verdad es que la correlación no es tan directa, por lo tanto todavía se consideran fármacos relativamente con un perfil de seguridad alto. Se ha visto que pueden disminuir la absorción de vitaminas, por lo tanto también hay que ver la nutrición de los pacientes. También en pacientes con osteoporosis se ha dicho que podrían agravar la osteoporosis porque disminuye la absorción de calcio, pero la verdad es que los efectos adversos son bastante bajos en comparación con otros fármacos. Ya, este es el ejemplo como más grave que se podría obtener. El omeprazol interacciona con el clopidogrel, con el cicloprimo P450 inhibiendo el metabolismo del clopidogrel y eso podría afectar su efecto de inhibición de la agregación plaquetaria y por lo tanto eso se ha visto que se trata de prevenir la utilización de omeprazol en pacientes que están en terapia con este fármaco. Ya, los protectores de la mucosa gástrica, como por ejemplo estos Gaviscon que yo les mencioné, estos fármacos de ese estilo, lo que contienen es sucre alfato. El sucre alfato es esta molécula que vemos acá, que tiene una alta afinidad por la mucosa erosionada por un tema de carga, ¿ya? El sucre alfato está compuesto por una molécula con una alta cantidad de cargas positivas y tiende a unirse como una red con zonas donde hay cargas negativas, que es justamente, por ejemplo, en las proteínas expuestas donde hay ulceraciones o daño. Entonces este fármaco como que genera una malla ahí, protegiendo la mucosa gástrica. No es una protección permanente, es transitoria, pero en general tiene un muy buen efecto para disminuir el daño que puede generar el ácido a ese nivel. Les voy a comentar también que se utiliza como protector de la mucosa gástrica el misoprostol, a pesar de que este fármaco es mundialmente conocido como abortivo o como inductor del embarazo, porque este fármaco es un análogo de prostaglandina que se sintetizó originalmente para el tratamiento de la úlcera inducida por AINES. Esa es su indicación y para lo cual está aprobado por la FDA. En pacientes con ulceraciones producto de uso de AINES, que obviamente esa ulceración se produjo por inhibición de la síntesis de prostaglandinas protectoras en la mucosa gástrica, es lógico utilizar un análogo de prostaglandinas para recuperar justamente esa función. Pues lo que se vio, obviamente, después es que este fármaco también puede inducir contracciones a nivel uterino y por lo tanto provocar aborto o inducir el embarazo. Y ahí, por ejemplo, como inductor del embarazo se utiliza como off-label, o sea que es como un uso no aprobado por la FDA, pero hay alta evidencia clínica que lo utiliza para esos efectos.
Ya. ¿Qué es lo que les muestro acá? Una tabla que compara los distintos fármacos que regulan la acidez. Aquí tenemos entonces los antagonistas de los receptores H2. Aquí aparece la ranitidina, que yo les comentaba que en Chile ya no se utiliza. La cimetidina sí, pero la ranitidina no. Pero para que tengamos la idea. Fíjense que, ¿para qué se puede utilizar un antagonista H2? Para la cura de úlcera duodenal y gástrica. Para mantención de la cura de úlcera duodenal o gástrica. O sea, un paciente que ha tenido úlcera se puede utilizar estos fármacos para promover la cicatrización. Para reducir el riesgo de úlcera gástrica asociada con AINES, no. Para eso no se utiliza un antagonista H2. Para eso se deben utilizar fármacos inhibidores de la bomba de protones. Principalmente porque el efecto de los inhibidores de la bomba de protones es más permanente en el tiempo. Mientras que los antagonistas H2 no, tenemos presencia de ácidos, topicos de ácidos que están igual presentes durante el día, en menor medida, pero igual están. Por lo tanto, en ese caso es mucho más preferible utilizar un inhibidor de la bomba de protones. Los protectores de la mucosa gástrica no se utilizan para este caso, como el sucralfato. El misoprostol obviamente sí, porque esa es la única indicación que tiene. Para el alivio de la sensación de acidez o indigestión, se prefiere utilizar antagonistas H2, ninguno de los otros. Ya si ustedes se fijan, dependiendo de la sintomatología y de cuánto tiempo ellos necesitan en el efecto, es lo que se ocupa. Y obviamente no está recomendado utilizar los antiácidos de manera frecuente, ya los sobres. Eso simplemente es la idea, es como utilizarlo para lo que se requiere, que es una acidez aguda. Pero si el paciente está con síntomas mucho más prolongados, estar tomándose un sobre cada 2 horas o cada 1 hora no es lo recomendable, porque a veces se pueden generar algunos efectos adversos gastrointestinales y obviamente se puede estar enmascarando un síntoma que puede ser algo más grave, ¿ya? Como el efecto es más corto, tampoco promueve la cicatrización de la ulceración. Entonces, en ese caso, siempre un inhibidor de la bomba de protones o un antagonista H2. Ya, otras medidas que ustedes podrían recomendar en un paciente que está sufriendo de reflujo gastroesofágico: comer al menos 3 horas antes de acostarse. Que eso igual es difícil porque normalmente la gente lo que hace en la noche es comer acostado, viendo tele, ¿cierto? No comer recostado. Cambios en la dieta, la cama inclinada, que muchas veces malentiende esto. Cuando se habla de tener la cama inclinada, no es poner, por ejemplo, una almohada debajo del colchón, porque lo que hacemos ahí es como doblar un poco el cuerpo, y entonces eso hace que suba el estómago y entre más en contacto el ácido con el tejido del esófago. Entonces ahí estamos promoviendo la acidez y el reflujo. Lo que se tiene que hacer es la cama inclinada, no el colchón. O sea, por ejemplo, poner libros en las patas de la cama en la cabecera, para que la cama quede con un ángulo que no provoque que el paciente se caiga mientras duerme, pero lo suficiente para que no haya reflujo. ¿Era dormir también a la izquierda? ¿Perdón? ¿Dormir como de lado? Sí, también se recomienda dormir como de lado, ¿ya? No hacer ejercicio luego de comer, sobre todo abdominales. Realmente la baja de peso está asociada con ¿cómo se llama? No, está asociada con un mejor control de la producción de ácido. Ya, terminamos. ¿Dudas, preguntas? Por aquí. Tengo una duda de hace mucho tiempo acerca del omeprazol y los inhibidores de bomba de protones. De ¿cuánto tiempo se considera a largo plazo para decir que va a afectar en la absorción de ciertos nutrientes, vitaminas y todo eso? ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto tiempo es que se considera eso? ¿A partir de cuánto tiempo se considera que el fármaco está siendo utilizado a largo plazo y que podría afectar la absorción de nutrientes? Ya, la verdad es que los esquemas de tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo para el reflujo, ¿ya? Normalmente duran 1 a 2 meses. Eso es como el estándar, ¿ya? Cuando son tratamientos superiores a ese periodo, ya se considera que es un periodo ya de uso prolongado. Más de 2 meses, y en ese caso, en algunos pacientes susceptibles podría afectar la absorción de calcio y otros nutrientes, pero la verdad es que tampoco hay tanta evidencia como para que no lo utilicen. ¿Ya? Eso, pues. Ya, que estén súper bien. A estudiar, que la próxima semana hay prueba. Qué raro.